Buenos días, mi nombre es Carmen y yo vivo aquí en Guadalajara, Jalisco, México. Soy discípula misionera de la familia Verbundey y este sábado santo me gustaría invitarlos a reflexionar acerca de la realidad que estamos viviendo. Acabamos de escuchar la reflexión de Viernes Santo que nos habló de la muerte de Jesús, de la pasión de Jesús, y creo que es un tema bastante actual, no solamente como una temática de la Iglesia Católica para reflexionar de los misterios de Cristo, sino que el mundo entero estamos viviendo exactamente lo mismo. Una realidad de muerte, una realidad donde todos estamos sufriendo estas consecuencias de la muerte que se ha venido a nuestro mundo entero. Y esta palabra muerte es una realidad personal que de alguna o de otra manera hemos vivido. Yo fui voluntaria en un piso del Hospital Civil aquí en Guadalajara, donde estaban todos los enfermos de cáncer y algunas personas que ya tenían SIDA en este tiempo, ya estaban internadas hace más de 30 años. Y todas esas personas iban a morir y de hecho murieron a causa de esta enfermedad. A partir de ahí, yo empecé a familiarizarme con esta palabra y empecé a familiarizarme con la realidad que implica esta palabra, tanto a la persona misma que la sufre como a los familiares. Y era un proceso muy doloroso para ambas partes, un proceso que desconcertaba y que muchas veces era muy esperado también porque la persona sufría demasiado, sobre todo a nivel de dolor corporal. Y a partir de entonces yo estuve implicada en todos estos procesos. Tomé el estudio de la tanatología para poder y saber acompañar en estos procesos de muerte. Entonces, a partir de ahí yo tengo esta palabra que me ronda muchas veces en todos estos años y creo que actualmente tiene mucha implicación en nuestras vidas. Nosotros todos de alguna o de otra manera hemos vivido esta palabra, ya sea por la muerte de algún familiar, ya sea porque hemos visto que alguna persona ha muerto, porque nos llegan las noticias todos los días, que tantas personas han muerto a causa del virus, incluso en nuestras propias vidas, cuando hemos pasado ya de una etapa a otra, cuando dejamos de ser niños, ya morimos a esta etapa de niños para volvernos adolescentes y así consecutivamente. Hemos tenido relaciones personales donde sabemos que esa persona no va a regresar más a nuestras vidas. Hemos tenido finiquitos en empresas donde no vamos a volver a trabajar, etapas de vida de las cuales queremos cerrar ciclos. Y que actualmente personas que yo acompaño en sus procesos de cerrar ciclos, muchas de ellas me han expresado palabras como decir, soy como un cuerpo sin alma. Es lo que expresa la palabra de Dios en la carta de Santiago en el capítulo 2, versículo 26, cuando dice, el cuerpo es como si no tuviera espíritu. Creo que es una de las mejores expresiones que nosotros podemos como encajar cuando hemos sentido estas experiencias de muerte. Yo también soy mamá y un momento que mi hija tiene 8 años, un momento en sus primeros años, tuvo una caída bastante fuerte, se golpeó la cabeza y bueno, en esa desesperación de llevarla al médico y ver si no se había roto el cráneo, me decía la enfermera de turno, mire, yo voy a ser muy sincera con usted, su hija no tiene roto el cráneo, pero si usted deja que duerma esta noche, probablemente no regrese. Entonces,
esos momentos son de los más fuertes que yo he experimentado a nivel personal. Cuando yo he sentido muy cerca de mí esta experiencia posible de muerte. Y la verdad es una experiencia que no le deseo a nadie, ¿no? Y que no deseamos a nadie. Pero también hay otro nivel de muerte, que es el nivel de la fe, el nivel interior, el nivel espiritual. Y habla en la carta del Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis, Apocalipsis 3:1, dice, tienes nombre como de quien vives, pero estás muerto. ¿Cuántas veces también nosotros a nivel de fe hemos sido bautizados, hemos tenido los sacramentos, la primera comunión, pero en realidad nuestras vidas han estado tan desencajadas de la vida de Dios que en realidad llevamos muerte en nuestras propias vidas? La vida de fe la hemos dejado de alimentar y es como una planta seca que no tiene raíz. Entonces, si nosotros volteamos a ver el panorama por donde quiera que veamos, vemos esta realidad reflejada en todos los niveles. Muerte a nivel de fe, muerte a nivel corporal, muerte a nivel de ilusiones, de sueños, a nivel de expectativas, ¿verdad? La economía cada vez está más decadente y vemos en todas partes esta realidad de la muerte. ¿Qué mensaje puedo tomar yo de este Sábado Santo? ¿Qué mensaje? Jesús, que se encarnó e hizo la gran misericordia de venir a nuestra carne corporal, probó la muerte. En muchos momentos en su vida histórica, probó que era quedarse sin padre, probó que era quedarse sin amigos, probó la traición, probó consecutivamente también esta palabra, hasta que finalmente, entregándose él a este proceso de violencia, de odio de sus enemigos, le provocaron la muerte. Y en este momento Jesús, que celebramos en este día, ¿verdad? Como María está al pie del sepulcro, está con este dolor de haber perdido a su hijo. Hay una lectura hermosísima de este Sábado Santo que está en el oficio de lectura que me gustaría retomar un poco para que podamos comprender cuál puede ser esta realidad que Jesús vivió una vez que entregó el Espíritu. En primer lugar, dice, va a buscar a nuestro primer padre como a la oveja perdida. Está hablando de esto que decimos en el credo, Jesús descendió a los infiernos. Hay un gran silencio porque el rey está durmiendo. La tierra está temerosa y no se atreve a moverse, porque el Dios hecho hombre se ha dormido y ha despertado a los que dormían desde hace siglos. El Dios hecho hombre ha muerto y ha puesto en movimiento a la región de los muertos. Entonces, si nosotros podemos imaginar a Jesús entre estos que están muertos, dice, viene aquí y quiere visitar a los que viven sumergidos en las tinieblas y en las sombras de la muerte. Dios y su Hijo van a liberar de los dolores de la muerte a Adán, que está cautivo, y a Eva, que está cautiva con él. El Señor hace su entrada donde están ellos, llevando en sus manos el arma victoriosa de la cruz. Al verlo, Adán, nuestro primer padre, dice, mi Señor está con vosotros. Y responde Cristo, y con tu espíritu. Tomándole de la mano, a Adán lo levanta y le dice, despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te iluminará Cristo. Yo te lo mando, despierta tú que duermes, porque yo no te he creado
para que estuvieras preso en la región de los muertos. Levántate de entre los muertos, yo soy la vida. De los que han muerto, levántate, obra de mis manos. Levántate, tú que has sido creado a imagen mía. Levántate, salgamos de aquí, porque tú en mí y yo en ti somos una sola cosa. Este es el misterio que esperamos de todos los procesos de muerte. Jesús, hecho hombre, abrazó nuestra humanidad y abraza nuestra muerte, con el deseo de levantarnos de ahí. Yo estos días, pues he visto personas, ¿verdad?, que siguen su misma rutina de vida y que quizá nos están planteando qué va a pasar después de que terminemos con este encierro, con esta pandemia. Quizás sus vidas van a seguir igual, pero en esto nos podemos unir todos nosotros que tenemos un poquitito o un mucho de fe para rogarle al Dios que abrazó nuestra muerte que no sea así. Que si la naturaleza, ¿verdad? Hemos escuchado noticias que el mundo de alguna manera ha agradecido que los humanos tengamos esta pausa y podemos respirar un aire más limpio y podemos ver una naturaleza más viva, que así pueda ser también para nosotros. Quizá alguno de nosotros hemos tenido la experiencia de haber despertado del sueño de la muerte, después de haber terminado un ciclo doloroso o después de haber tenido una experiencia de Dios. Hemos experimentado que Dios nos ha levantado de nuestra muerte. Yo justo hace prácticamente ya 30 años, en un retiro de Pascua Juvenil, yo recuerdo perfectamente cuando en el Jueves Santo la persona que llevaba la dinámica nos puso a Jesús Eucaristía en las manos y nos decía, deja que Dios te hable. Y así yo, en mi poca fe, en mi poca devoción que tenía, que venía de un proceso de abandono de padres, de una juventud un poco sin sentido, yo escuché que Jesús me decía, ¿cómo estás? Esa fue la pregunta que despertó mi vida y que despertó mi fe. A partir de ahí, yo empecé a tener esta relación personal con Dios. Señor, ¿cómo estoy? Y empecé a hacerme consciente de mi vida pasada, de mi vida presente y de lo que implicaba para mí haberme encontrado con ese Jesús que me preguntaba ¿cómo estás? Entonces despertó en mí ese deseo de amarle a Él y de ponerme en movimiento mi vida, amándole a través de la predicación de la palabra, a través del servicio, a través de las obras de misericordia que son el signo vivo de que una persona está despierta. Y entonces ahí nos damos cuenta entonces cuántas personas viven en la muerte. Si escuchamos tantas campañas de aborto, tantas personas que defienden la eutanasia, tanta guerra, tanta violencia. Aquí en México no dejábamos de escuchar en las noticias por todos lados fosas comunes que destapaban con miles de bolsas negras donde había restos humanos. ¿Y quién iba a parar todo esta muerte con la que ya no podíamos más? ¿Quién es capaz de detenerla? El Señor de la vida. El Señor que dio la vida por mí y que viene a despertarme a mí de manera personal y que viene a despertarte a ti el día de hoy. Entonces, hermanos, donde quiera que estés y donde quiera que tú me escuches, te invito a escuchar este despierta de Cristo que no quiere resucitar sin ti, que no quiere vivir si tú no vives, que no quiere quedarse en la región de los muertos si tú no vienes con Él. Entonces la invitación el día de hoy es pedirle mucho a María, Madre, ayúdame a tener un oído despierto
lo más posible para escuchar este despierta profundidad, este despierta tú que duermes. Porque si no despertamos nosotros, hermanos, entonces, ¿quién va a despertar a los que yacen en el sueño de la muerte? Jesús cuenta con nuestra humanidad, Jesús cuenta con tu boca, cuenta con nuestros cuerpos, con nuestras manos, con nuestra predicación, para poder levantar a muchos que yacen en el lecho de muerte. Entonces yo te invito de verdad a que oremos por toda esta situación que estamos viviendo a nivel mundial y que los más posibles podamos escuchar desde el corazón este despierta que Cristo nos hace a nuestras vidas. Que tengas un fabuloso sábado santo.